Bueno, vamos a continuar con un ejemplo relacionado al inversor de onda cuadrada con la modificación de su forma a través del retardo en el ángulo que se integra para poder controlar la cantidad de voltaje en la salida del inversor, así como la eliminación de alguno de los armónicos. El ejemplo lo tienen ahí en el libro de electrónica y potencia, en el capítulo 8. Y el ejemplo trata sobre el diseño de un inversor, el cual alimentará una carga serie de tipo RL, que es básicamente el de los ejemplos anteriores, donde la carga consiste de una resistencia de 10 ohms, una inductancia de 25 milihenrios, donde la amplitud de corriente a la frecuencia fundamental es de 9.27 amperes, que fueron los calculados en los ejemplos anteriores, pero con un THD que debe ser menor al 10%. Se dispone de una fuente variable de corriente directa para poder ajustar el valor de ese voltaje. Entonces, básicamente aquí lo que se pretende pues es comparar, ¿verdad? El THD que se tiene de la corriente en el ejemplo 8.3 era un 16.7% sobre un inversor de onda cuadrada, el tradicional, ¿verdad? Que ya vimos normalmente, el cual pues no cumple la especificación. Es decir, en este ejemplo se pide que el THD ahora sea de un 10%. Entonces, para poder reducir el THD, pues tendríamos que eliminar una componente armónica. Como sabemos que los armónicos que prevalecen en un inversor de onda cuadrada son todos los armónicos, incluyendo la fundamental, que son puros términos impares, el término más dominante pues va a ser el término de corriente de la tercera armónica, es decir, cuando n es igual a 3. De tal manera que el esquema de conmutación en el cual podemos eliminar uno de los armónicos, pues nos permite reducir el THD, ya que vamos a eliminar precisamente un armónico. Ahora, la amplitud de voltaje requerida en la frecuencia fundamental se especifica que debe ser de 127 volts. Y ese voltaje es de la amplitud, que es el producto de la corriente fundamental por su respectiva impedancia fundamental. El B1 representa el valor máximo, ¿verdad? Que es la amplitud de ese término fundamental. De tal manera que la corriente, el problema nos dice que ya son 9.27 amperes, que es la amplitud de esa corriente. Entonces, ya esa corriente ya está definida en ese valor, ¿verdad? En cambio, la impedancia en la componente fundamental, pues no es más que la magnitud de esa impedancia, el resultado de elevar la resistencia en la carga al cuadrado más la reactancia. Y la reactancia pues es el producto de una frecuencia angular por su valor de inductancia, todo eso al cuadrado. Entonces, en la frecuencia fundamental, que es omega 0, es 60 Hz, 2πf es la frecuencia angular y la inductancia son 25 milihenrios. Todo esto se eleva al cuadrado. ¿Okay? Entonces, eso nos debe dar como resultado los 127 volts del voltaje fundamental. Cuando utilizamos el esquema de conmutación que se vio en la figura 8.5, recordemos la figura 8.5, pues es simplemente agregarle este intervalo de retardo para poder modificar la cantidad de voltaje fundamental, ¿verdad? Que nos debe entregar 127 volts en su valor máximo, pero aparte nos permite eliminar uno de los armónicos. Y en este caso, el armónico más dominante
pues va a ser el tercer armónico, el cual vamos a tratar de eliminar, ¿verdad? Entonces, de ahí se describe que la amplitud de la componente fundamental nos lo da la serie de Fourier de una de las ecuaciones que ya revisamos como ecuación 819. Entonces, esa amplitud es este producto sobre 1 sobre pi por el factor de coseno de alfa. Aquí ahí va implícito el 1 para esta amplitud. Entonces aquí este valor de 127 volts nos permite calcular cuánto voltaje necesitamos alimentar ahora a nuestro inversor para poder entregarle los 127 volts en la componente fundamental o amplitud de la componente fundamental. Entonces al resolver esto, lo que queremos es eliminar el tercer armónico, y con esta eliminación se selecciona que el ángulo debe ser 30 grados para poder eliminar el término número 3. Entonces, tomando en cuenta este ángulo de alfa, se determina el nuevo valor de la componente de corriente directa necesario para eliminar el tercer armónico. Entonces, al calcular este voltaje, pues simplemente sustituimos los valores ya conocidos, el ángulo, y nos resulta que el voltaje debe ser ya no 100 volts, sino deben ser 116 volts de corriente directa, es decir, el voltaje con el que vamos a alimentar ahora a nuestro inversor. En los ejemplos, si recuerdan, anteriores, este voltaje se daba en 100 volts y con eso calculábamos los demás componentes tanto de voltaje como de corriente. Pero como aquí vamos a eliminar un armónico y vamos a tratar de mantener el voltaje fundamental en 127 volts, entonces deberemos recalcular nuestro voltaje de corriente directa. Por esa razón, aquí se dice que la fuente de voltaje DC se dispone para poder variarlo, ese voltaje. De tal manera que ahora, con este voltaje, pues podemos calcular los demás componentes de voltaje de los componentes armónicos a través de la ecuación 820, así como las corrientes para esos armónicos. Entonces se determinan para cada uno de los valores también de impedancia de acuerdo a la carga y de acuerdo al número de armónico, usando la misma técnica que utilizamos en el ejemplo 882. De tal manera que estos resultados se resumen ahí en el libro, en la tabla 882, ¿verdad? Que es la tabla que por ahí vamos a mostrar más adelante. Aquí se describe el cálculo, pues, de la componente, ¿verdad? Que ya lo tenemos. Bueno, aquí se está básicamente repitiendo, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Aquí la tabla resume básicamente que para ese nuevo valor de corriente directa de 116 volts se recalculan los voltajes B1, B3, B5, B7, B9 y B11. El B1 pues es el que ya definimos que debe tener la componente fundamental. El B3 se elimina con el cálculo de coseno de 3 por 30 en 0, así como los múltiplos de 3, que sería el noveno armónico, también va a quedar en 0. Aquí utilizamos el onceavo armónico para también calcular un componente adicional, ya que estamos aquí eliminando básicamente el tercero y el noveno. La impedancia pues va aumentando conforme el armónico aumenta, la impedancia va aumentando, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular la impedancia de lo que acabo de explicar anteriormente, ¿verdad? Que simplemente este componente va a ser multiplicado por n. Aquí se multiplicó por 1, por eso no tenemos aquí el 1, se sobreentiende. Pero aquí iría el quinto, el séptimo y el onceavo armónico, para que en la tabla pues calculemos estas componentes de las impedancias.
Aquí se calculó también la tercera impedancia y la novena, aunque realmente pues la corriente también va a ser igual a cero, así como el voltaje, ¿verdad? Muy bien, entonces de la tabla lo que desaparece son el tercero y el noveno armónico. Y solamente nos quedan armónicos como el fundamental, el quinto, el séptimo y el onceavo armónico. Pudiéramos calcular hasta el 13, el 15 no, porque el 15 es un múltiplo de 3 y también se eliminaría. Ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Sustituyendo en coseno de 15 por 30, el coseno se va a hacer igual a 0. Pero conforme avancemos en frecuencia, los términos de voltajes, si se fijan, se van a ir disminuyendo. Entonces van a ser cada vez menos significativos. Y lo mismo en la corriente. Al momento de ir incrementando la impedancia, la corriente también se va a ir disminuyendo inversamente proporcional al aumento de la impedancia. De aquí pues se determina lo que sigue, pues es el THD, ¿verdad? Que eso lo pueden ver en el siguiente tema que viene a continuación.